Les saluda Arián Alejandro, podcast Zona de 10, programa 35, el último de 2023 en las plataformas digitales de Cuba. Ahora, análisis deportivo de la semana es nuestro canal en iBots y pueden seguirme, por supuesto, en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, también en YouTube y, por supuesto, en Twitter. Vamos a hacer un breve alto porque al regreso hay mucho que comentar. Deportes colectivos, campeonatos del mundo, lo más destacado para Cuba en estos últimos 12 meses, en el último podcast, por cierto, Zona de 10 de 2023. Y vamos a hacer el comentario, más que análisis, el comentario de una forma distinta. Vamos a hacerlo a modo de pinceladas para quizás no extendernos tantos, porque hay varios aspectos que mencionar y no vamos a poder ser profundos en todo. Por lo tanto, comenzamos por los campeonatos del mundo donde tuvimos destaque. Y por supuesto que hay que arrancar con el Mundial de Canotaje, que se celebró en Alemania. Y aquí hay que decir que en el C2, o en el C1, perdón, a 200 metros, Yarisley Cirilo se coronaría, se llevaría la medalla de oro, la guantanamera, para confirmarse como una de las mejores del mundo, porque ya ella había sido campeona del mundo en 2022, pero en el C2 a 200 metros con Catherine Nuevo. Ahora lo hace de manera individual y lanza la candidatura, por supuesto, para los Juegos Olímpicos de París 2024. Campeón del mundo, Jovenly Hernández, aunque este ya no está dentro del movimiento deportivo cubano, ha decidido tomar otros caminos, como otros tantos, pero bueno, fue campeón del mundo representando Cuba este 2023 en el boxeo. ¿Recuerdan ese mundial de Uzbekistán, las 23 victorias consecutivas de Cuba? Bueno, después también se recuerdan, lamentable, las derrotas en cuartos de final de Lázaro Álvarez, de Roniel Iglesia, de Arlen López, de Julio César Lacruz, favoritos por nuestro país para llevarse al menos algunos de ellos la corona o llegar al podio. Ni siquiera pudieron estas figuras llegar al podio de este campeonato del mundo, donde sí lo hizo Jovenly Hernández como campeón, y algunos de los jóvenes, Saidel Horta, Fernando Arzola, que completaron el resto de las medallas de plata y bronce de nuestro país. En otro campeonato del mundo, el de judo, no tuvimos medallistas, ni Andy Granda pudo reeditar la corona de 2022, tampoco pudo caer en el podio la gran Idalis Ortiz, Iván Silva tampoco, que son nuestras principales figuras, mientras que para cerrar en campeonatos del mundo, en el atletismo y también en la lucha tuvimos medallas. En el atletismo fueron 2 de plata, o 1 de plata y 2 de bronce. A diferencia de 2022 en Eugene, en Estados Unidos, donde nos fuimos en blanco por primera y única vez en la historia de los campeonatos del mundo de atletismo. Bueno, ahora en Hungría, en Budapest, pudimos obtener la de plata de Lázaro Martínez con 17.41 en el triple, por supuesto, y con 17.40 Cristian Nápoles. Le seguiría Fabrice Sango de Burkina Faso, se llevaría el oro, mientras que Yulimar Rojas ganaría en el último salto el triple femenino con 15.08, pero con 14.96. La joven y talentosa, podemos decirlo así, catalogarlo así, Leyanis Pérez se llevaría la medalla de bronce. Estuvo en plata hasta la última ronda, que se apareció Yulimar con ese salto. Y en la lucha, por supuesto que también 2 títulos. El gran Luis Horta, que además arrasó durante todo el año en centroamericanos, en panamericanos, en otros torneos en Francia, en Croacia, y también Gabriel Rosillo, el primero en 67, el segundo en 97 kilogramos de la lucha greco-romana, se llevaron par de medallas de oro, mientras que Oscar Pino cerraba el medallero de campeonatos del mundo para nuestro país con esa medalla de bronce, y por supuesto los 3 clasificados a los Juegos Olímpicos junto a Milaimes Marín, que terminó quinta en la lucha femenina. Esto fue lo más destacado en cuanto a la participación cubana en campeonatos mundiales este año que cierra 2023. Por supuesto que hay mucho más que comentar. Ahora sí, entonces lo haremos con los deportes colectivos en casa y por supuesto también fuera de fronteras en este podcast Zona de 10. La Serie Nacional de Béisbol tuvo la edición 62 en este año 2023 y la ganó por segunda ocasión en su historia
el equipo de las Tunas, los Leñadores, derrotando por barrida a Industriales en la gran final. No abrieron espacio a la duda y fueron el mejor equipo de principio a fin en todo el playoff. De hecho, ganaron 12 partidos y solo perdieron 2. Los 2 únicos que perdieron ante Matanzas en la semifinal. Abrieron con barrida frente a Ciego de Ávila, 4-2 la serie ante los Cocodrilos, y después frente a los Leones 4-0. Yo creo que marcando sobre todo el detalle en ese segundo partido donde Industriales ganaba el encuentro y le dieron vuelta en el último tercio del partido. Yo creo que esa victoria ante el principal abridor y único serio lanzador que tenía Industriales en los playoffs, Raymond Figueredo, sin que pudiera Fran Ernesto Herrera poder aguantar el embate de la ofensiva tunera con un hit decisivo de Daniel Castro, bueno, eso le propició al equipo Industriales la posibilidad de que le dieran, repito, vuelta a la pizarra para llevarse la victoria a los Leñadores, y ya a partir de ahí parecía más claro el título en esta temporada 62. Bueno, además de este título hay que mencionar a Alberto Pablo Civil, a Kenier Ferraz, a Rodolfo Díaz, a Alejandro Meneses, piezas importantes en el picheo, y por supuesto a los hermanos Alarcón, Jordanis y Osvani, también a Héctor Castillo, que tuvo una campaña espectacular, el primer bate tunero, y a un Junior Otero que se apareció en el playoff final como una de las cartas inesperadas para también ser protagonista, este jugador de cuadro. Por lo tanto, yo creo que estos son los nombres principales del equipo que dirigió o que dirige actualmente también en la Liga Élite a Beisy Pantoja, quien busca, por cierto, coronarse en esta segunda edición de la Liga Élite del béisbol cubano, que se juega todavía por estos días y que tendrá ya en el mes de enero su etapa de semifinal, y las Tunas jugará contra Matanzas e Industriales lo hará ante Artemisa. Del panorama de los campeonatos nacionales, destacar en este 2023 que en la Liga Apertura del fútbol cubano, Santiago de Cuba pues lograría llevarse la corona tras vencer a Cienfuegos en la gran final 2-1. Remontó el partido, el equipo Cienfueguero comenzó ganando el encuentro, pero en la segunda mitad, en los segundos 45 minutos, en el Luis Pérez Lozano, le logró dar vuelta Santiago de Cuba, los Diablos Rojos, para coronarse por segundo año consecutivo en la Liga Apertura. Ya lo habían hecho frente a Artemisa en 2022. Mientras que en el Clausura, Cienfuegos tomó desquite, no ante Santiago, pero sí en cuanto a coronarse, y no perdonó a Holguín, y por penales logró llevarse la victoria el equipo de la Perla del Sur para coronarse nuevamente en los campeonatos nacionales de fútbol. En cuanto al fútbol sala, les digo que Ciego de Ávila obtuvo su primera corona al derrotar en penales al equipo de La Habana, que es el máximo ganador histórico de estos torneos, y es cierto que sorprendió, si bien Ciego de Ávila, un equipo que había jugado ya hace algunos años una final precisamente ante los capitalinos, que no había podido ganar, aunque la final la perdió por aquel entonces 5-3, ahora fue en penales 4-2, después de igualdad a 5 en los dos tiempos. Pero yo creo que es una buena noticia de que no solo Granma y La Habana, sino que Ciego de Ávila también se sume a la apertura, que se amplíe el fútbol sala en nuestro país. Y para cerrar, la Liga Superior de Baloncesto, pues también tuvo un campeón que hacía muchos años no lograba subir al podio o a lo más alto, y es La Habana, o Capitalinos en este caso, que derrotó contundentemente a Santiago de Cuba en la final. Fue el mejor equipo de principio a fin prácticamente durante toda la etapa regular, desde que asumió el liderato en una liga superior que vio debutar en estos torneos a Mayabeque y a las Tunas, y que Ciego de Ávila quizás para muchos, aunque clasificó a los playoffs, fue un poco decepcionante, aunque ya es un equipo bien veterano. Y bueno, sucumbieron tanto Ciego como Villa Clara ante el poderío de Santiago y Capitalinos, quienes disputaron la final con el título, repito, para los de la capital. Así transcurrió de manera general el deporte colectivo o los deportes colectivos de este año 2023 en Cuba. Seguiremos hablando de estas disciplinas, béisbol, baloncesto, sumaremos al voleibol y también de fútbol, pero de lo que hizo Cuba fuera de fronteras en este podcast Zona de 10.
Les recuerdo que soy Arián Alejandro, este es el podcast Zona de 10, programa 35, el último de 2023, con la segunda parte del resumen de las pinceladas cubanas, con los deportes colectivos digamos, en el comentario más amplio. Análisis deportivo de la semana es nuestro podcast o nuestro canal en iVoox, también las plataformas digitales de Cuba ahora de manera general. Vamos a cerrar entonces ya con lo que ocurrió tanto para el béisbol, baloncesto, fútbol, voleibol fuera de fronteras y por supuesto que la Serie del Caribe arrancó para Cuba en este año 2023, la presencia del béisbol a nivel internacional, y no fue un buen trabajo. 6 victorias o 6 derrotas, una victoria, solo una ante Curazao el primer día, después se perdió frente a Venezuela, Dominicana, Colombia, Puerto Rico, México. Contra todos estos conjuntos se cayó. Y bueno, incluso Panamá, con una derrota incluso ante los venezolanos de 20-3, ante Panamá de 10-4. La verdad que fue vapuleado el picheo y la ofensiva volvió a ser discreta a nivel internacional. Una de las peores actuaciones de Cuba en toda su historia de las series del Caribe. Un equipo agricultores conformado por peloteros de Granma y Las Tunas, más algunos refuerzos como el mayabequense Denis Laza o el industrialista Andy Vargas como lanzador, pero repito, estos peloteros, en su mayoría ganadores de la primera Liga Élite, a Portuarios en la final de 2022, pues no pudieron, o de la serie Liga Élite 2022-2023, no pudieron realmente lucirse en tierras venezolanas. Sí pudo el equipo del Clásico Mundial, quien quedó en el cuarto lugar, la segunda mejor actuación histórica después del segundo lugar en 2006, cuando muchos pensábamos, porque me incluyo, que Cuba le iba a costar incluso clasificar. Para mí eran candidatos a ser segundos, a jugar en cuartos de final contra Japón, pues nada de esto ocurrió. Los pronósticos cambiaron todos, Cuba comenzó perdiendo ante Países Bajos e Italia, parecía que estaba fuera, y de estar con pie y medio fuera, de repente victorias importantes ante Panamá y Taipei y combinaciones también de resultados, porque hay que decirlo así, le permitieron al equipo que dirigía Armando Johnson llevarse el liderato del grupo por el TQE, el famoso TQE, y también pues entonces asumir el reto de ganarle a Australia. Siempre difícil, pero victoria al fin en esos cuartos de final. Ya el 14-2 frente a Estados Unidos en la gran final, yo creo que dice poco de la emoción que de todas maneras fue, y como detalle más importante, tener la posibilidad de que Cuba contara con peloteros que juegan, que son activos e importantes en MLB, como Joan Moncada, como Lee Robert Jr., incluso Andy Ibáñez con menos protagonismo, pero que también juegan en MLB. Yo pienso que eso es lo más importante y un camino que por ahí se puede abrir a nuevas experiencias. Para realmente ir dando otros detalles de los deportes colectivos cubanos fuera de fronteras, el baloncesto, muy mal el baloncesto en el torneo de América clasificatorio a los preolímpicos de 2024, se perdieron los dos partidos, 109-68 con Argentina, con Bahamas, 109-66 con Argentina. La Bahama de Buddy Hield, de Andrew Ayton, que son jugadores importantes en NBA, y la Argentina de Facundo Campazzo y Gabriel Deck, pues arrollaron a una escuadra cubana muy limitada. No hay otra manera de decirlo, y más que no contaba con su principal figura, Jaciel Rivero. También del panorama del deporte internacional en cuanto al fútbol, bueno, la clasificación a la Copa Oro, donde se anotaron 3 goles, se recibieron 9, se perdieron los 3 partidos, 1-0 Guatemala, 4-2 ante Canadá, 4-1 ante Guadalupe, pero lo más importante es que a pesar de los resultados y de las maneras discretas de jugar, se permaneció en la división A de la Liga de Naciones de CONCACAF, con un nuevo entrenador, Junielis Castillo, con una victoria, 2 empates y una derrota, eso sí, 4-0 frente a Honduras. Esto, repito, hay que sumar a los partidos amistosos ante Chile, Uruguay y Rusia. Este último 8-0 ante Uruguay, 2-0 y Chile 3-0. Para mí el mejor frente a la Garra Charrúa, con muchos jóvenes, dirigido por el Loco Bielsa, pero creo que fue un gran partido. De todas maneras, aunque no fuera el equipo principal de Uruguay, fue una gran demostración de Cuba. Y por supuesto que quiero cerrar con el voleibol, la mala actuación en la Liga de Naciones 2023, en el regreso de Cuba al escenario competitivo del voleibol en cuanto a eventos principales, lo que era antes la Liga Mundial. Ahora Cuba regresó a esta Liga de Naciones, donde se quedó en el lugar 13, eso sí, se permaneció en esta categoría, en la Liga de Naciones, con solamente 3 victorias, 8 derrotas,
con un Jesús Herreras que fue el máximo anotador de Cuba, 212 puntos, y 171 para un Miguel Ángel López que después se lució completamente, tanto en el torneo Norseca, donde fuimos terceros, derrotando a Dominicana en la discusión del bronce, después de perder con Canadá en semifinales, y sobre todo en el preolímpico de Brasil, donde no se logró el objetivo, pero se le ganó a Italia 3-1, ahí fueron 23 puntos, o 26 puntos, perdón, del jugador Miguel Ángel López, y bueno, se le ganó a Irán, eso sí, se perdió contra Alemania, contra Brasil, y otra vez esa derrota ante Alemania marcó la salida de Cuba de momento, aunque no se ha confirmado de manera oficial, pero va a ser difícil que se pueda clasificar a los Juegos Olímpicos. Señores, hemos tratado de resumir lo más importante de Cuba en 2 podcasts, zona de 10, 34 y 35. Las pinceladas más importantes del deporte cubano. Yo, por supuesto, le deseo a todos quienes nos escuchan lo mejor para el 2024 y por supuesto regresaremos con más análisis del deporte cubano a las diferentes plataformas de Cuba Ahora. Yo soy Arián Alejandro, síganme en las redes sociales y en nuestro canal de iBots, análisis deportivo de la semana. Nos despedimos y ya en 2024 nos encontraremos en un nuevo podcast, Zona de 10.